La naturaleza sonríe en el color. Like Hunt. Frente a ti hay dos personas. ¿Cuál de sus rostros te parece más atractivo? Seguramente tu cerebro respondió en fracciones de segundo. Y algo más que sabes. La mayoría de las personas responderán igual que tú. El biólogo Randy Thornhill y el psicólogo Stephen Ginstead estudiaron la atracción facial. Descubrieron un principio simple. Cuanto más simétrico es un rostro, más atractivo nos parece. Nuestro cerebro es un medidor increíblemente preciso en este aspecto. Detecta de inmediato cuán similar es un lado del rostro al otro. Los estudios de Langlois y Rockman fueron aún más lejos. Tomaron muchos rostros y los superpusieron, creando un rostro promedio. Y este rostro promedio resultó ser más atractivo que la mayoría de los originales. ¿Por qué? Porque el promedio suaviza las imperfecciones, creando rasgos más simétricos. Y aquí hay algo importante. La universalidad de este fenómeno. No importa en qué cultura creciste, cuántos años tienes o a qué te dedicas. Estudios con resonancia magnética muestran que cuando miramos a un rostro simétrico, se activan los centros de placer en nuestro cerebro, las mismas áreas que responden a la comida deliciosa y la música agradable. Y esto tiene un profundo sentido evolutivo. La simetría no es solo una preferencia estética, es un antiguo marcador biológico de salud y buenos genes. A la gente le gusta la simetría. ¿Y sabes quién más la ama? La naturaleza. Sí, nuestro universo, al menos según los físicos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es, en realidad, la simetría? Imagina una esfera perfecta. Puedes girarla como quieras y seguirá viéndose igual. Esto es simetría de rotación. O toma una cuerda infinita. Si te desplazas a lo largo de ella cualquier distancia, la imagen no cambia. Eso es simetría de traslación. Resulta que todo el universo funciona de manera similar. Hagamos un experimento mental. Lanzamos una pelota en el vacío. Se moverá en línea recta a velocidad constante. Ahora, nos trasladamos a otro lugar y repetimos el experimento. El resultado sería exactamente el mismo. Las leyes de la física no dependen de dónde estemos. Lo mismo ocurre con el tiempo. No importa si lanzamos la pelota ahora o dentro de una hora. La física sigue funcionando igual. Y también con las rotaciones. No importa cómo orientemos el experimento, las leyes de la naturaleza no cambian. Uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la física lo hizo la matemática Emmy Noether. Ella demostró que cada simetría genera una ley de conservación. Si las leyes de la física no cambian con la traslación, se conserva el impulso. Si no dependen del tiempo, se conserva la energía. Si no cambian con la rotación, se conserva el momento angular. Esto explica por qué una pelota sigue una trayectoria recta. Simplemente obedece la simetría del espacio. ¿Por qué un trompo en rotación sigue girando? Responde a la simetría de rotaciones. Incluso el famoso principio de acción y reacción es solo una consecuencia de la simetría del espacio. Cuando un cohete Starship despega expulsando gases hacia abajo, está obedeciendo esta simetría. Pero en el universo real, las cosas son más complicadas. Se está expandiendo, por lo que la simetría en el tiempo se rompe. La luz que viaja durante miles de millones de años pierde energía. Sus ondas se estiran junto con la expansión del espacio. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, ni más ni menos que porque las simetrías determinan las leyes fundamentales de la naturaleza. Conservación de la energía, el impulso, la carga eléctrica, no son reglas arbitrarias, sino consecuencias directas de las simetrías del universo. La naturaleza parece esforzarse por mantener su belleza matemática, y de este esfuerzo nacen todas las leyes físicas que conocemos. Pero aquí surge una paradoja. Tomemos una pelota en una centrifugadora. Desde afuera se mueve en círculos, pero desde adentro parece que una fuerza la empuja hacia la pared. ¿Cómo explicarlo? Es como medir la altura de un avión. Si la medimos desde el nivel del mar, el avión sigue una línea recta. Pero si lo medimos desde la superficie de la Tierra, con sus montes y valles, la trayectoria parece ondulada. El vuelo no cambió, solo cambió el punto de referencia. Para resolver esta paradoja, los físicos agregaron campos de fuerza especiales. En la centrifugadora es la fuerza centrífuga. En la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. La naturaleza parece crear nuevas entidades para preservar las simetrías. Y esta historia se vuelve más interesante cuando entramos en el mundo de las partículas elementales. Recuerda el ejemplo del avión. Tuvimos que añadir un campo de fuerza para explicar su movimiento según distintos puntos de referencia. ¿Qué es lo interesante aquí? Que toda la física de partículas elementales funciona de forma similar. Tomemos los electrones. Su campo cuántico tiene una simetría especial.
Podemos cambiar ciertas características matemáticas y las leyes de la física siguen siendo las mismas, pero solo si lo hacemos igual en todas partes. Si lo cambiamos de manera distinta en cada punto, las leyes de la física se rompen. Y aquí la naturaleza hace algo interesante. Para preservar la simetría, crea un nuevo campo, el electromagnético. Aparecen los fotones, las partículas de luz. Es por esto que existe la luz. Es por esto que sentimos repulsión eléctrica y no atravesamos la silla. Lo mismo ocurre con el espacio-tiempo. Para que las leyes de la física sean las mismas para todos los observadores, el espacio debe curvarse. Así nace la teoría general de la relatividad y la gravedad, como un efecto secundario del esfuerzo de la naturaleza por mantener la simetría. Este principio resultó ser tan poderoso que ayudó a los físicos a descubrir secretos profundos de la materia. Al estudiar ciertas simetrías en experimentos, descubrieron que protones y neutrones están compuestos por 3 partículas más pequeñas, los quarks. Esto es una consecuencia de una simetría particular basada en el número 3. Existen otras simetrías. Por ejemplo, si tomamos una partícula y cambiamos su dirección en el espacio y en el tiempo, además de invertir su carga, obtenemos una antipartícula. Se podría decir que la antimateria es materia moviéndose hacia atrás en el tiempo. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen la existencia de la supersimetría, una conexión matemática directa entre las partículas de materia y las partículas que transmiten fuerzas. Como si la naturaleza jugara un juego cósmico donde cada partícula de materia tiene un compañero en el mundo de las fuerzas y viceversa. Así, la simetría, de ser una idea matemática simple, se convierte en una clave universal para entender la estructura del mundo. Este vídeo está basado en los libros del Premio Nobel de Física Frank Wilczek. Me gustó especialmente A Beautiful Question, Finding Nature's Deep Design. De su lectura obtendrás más placer que viendo este vídeo. En él descubrirás cómo la música está oculta en los átomos, por qué un imán en la nevera es más fuerte que la Tierra, por qué los científicos buscaron la partícula de Dios, qué ecuación resultó ser más inteligente que nosotros, cómo capturar el infinito en un dibujo y por qué los físicos envidian a las arañas. Recordatorio, un like y una suscripción son la mejor forma de apoyar nuestros vídeos. Me llamo Sasha y esto es Homo Deus. Durante su vida, Pitágoras no fue conocido como matemático ni científico. Se le conocía como líder espiritual y hacedor de milagros, fundador de un movimiento religioso poco común. Creó una hermandad secreta en el sur de Italia. Podría decirse que una secta. Esta comunidad desarrollaba un tipo particular de misticismo intelectual, basado en la veneración de los números y la armonía musical, considerados la clave para comprender la estructura del mundo. La idea principal de los pitagóricos, el número es la esencia de todas las cosas, simplemente revolucionó la ciencia. Los científicos siguen usando este enfoque hasta hoy. La historia cuenta que el descubrimiento del famoso teorema de Pitágoras lo impactó tanto que, rompiendo sus principios vegetarianos, ofreció en sacrificio a los dioses 100 toros. ¿Qué fue tan sorprendente en lo que descubrió? El teorema reveló la conexión entre la forma y los números. Mostró que en un simple triángulo rectángulo se esconden exactas relaciones numéricas. Tomemos un triángulo rectángulo y construyamos un cuadrado sobre cada uno de sus lados. Resulta que el área del cuadrado más grande es igual a la suma de los dos más pequeños. ¡Listo! Y hay montones de formas de demostrar el teorema. Prácticamente ahora mismo, ante sus ojos, pueden ver otras 5. Pero lo importante es captar la esencia. Las formas geométricas obedecen leyes numéricas. Por primera vez se hizo evidente que las matemáticas pueden describir la realidad física. En esto radica el especial encanto de las matemáticas. Una misma verdad puede verse desde distintas perspectivas, y cada mirada revela un nuevo aspecto de su belleza. A primera vista, el teorema de Pitágoras parece sencillo, pero encierra una profunda sabiduría sobre la relación entre la forma y los números, entre lo visible y el orden oculto de las cosas. Irónicamente, el mismo teorema de Pitágoras, que lo llevó a la idea de todo es número, ayudó a refutar esa afirmación. El descubrimiento lo hizo el discípulo de Pitágoras, Hipaso, y le costó la vida. Poco después de ello se ahogó misteriosamente en el mar. Hipaso examinó el caso más sencillo, un triángulo rectángulo isósceles, donde los dos catetos son iguales. Según el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa equivale al doble del cuadrado de cada cateto. Parecería que nada podría ser más simple. Pero cuando Hipaso intentó encontrar números enteros para las longitudes de los lados de ese triángulo, se topó con lo imposible.
Si suponemos que las longitudes de los lados se expresan con números enteros, inevitablemente llegamos a una contradicción. Por mucho que tratemos de medir los lados del triángulo con números enteros, siempre algo falla. Hipaso demostró: es imposible hallar números enteros que satisfagan el teorema de Pitágoras. Este descubrimiento asestó un duro golpe a la doctrina de Pitágoras. Resultó que no todo en el mundo puede expresarse con números enteros. La naturaleza se mostró más compleja y rica. Habla no solo del lenguaje de los números, sino también el de la geometría y hasta, como ahora sabemos, el de la lógica cuántica. Observando las cuerdas de los instrumentos musicales, Pitágoras hizo otros 2 descubrimientos. Comprendió que cualquier instrumento de cuerda, fuera una antigua lira o un violín, funciona de la misma manera sencilla. Una cuerda tensada vibra y produce sonido. Y aunque muchos factores influyen en el sonido, Pitágoras notó algo muy importante en las cuerdas. Tomó un sencillo instrumento de cuerdas y comenzó a experimentar, variando 2 parámetros: la longitud de la parte vibrante de la cuerda y la fuerza de su tensión. Lo que descubrió resulta simplemente sorprendente. Si tomamos 2 cuerdas con la misma tensión, pero con longitudes distintas, y la proporción de esas longitudes se expresa con números enteros sencillos, sonarán muy bien juntas. Escuchen, si hacemos que una cuerda sea la mitad de larga que la otra, obtendremos una octava, el intervalo más puro y agradable. Si tomamos la proporción de 2 a 3, escucharemos la quinta dominante, y de 3 a 4 produce la cuarta mayor. En estas sencillas relaciones numéricas se basa toda la armonía musical, desde la música clásica hasta el rock. Y cada vez que un músico presiona la cuerda con un dedo, sin saberlo, está usando el descubrimiento de Pitágoras. Pero eso no es todo. El segundo descubrimiento de Pitágoras se refería a la fuerza con que se tensa la cuerda. Notó que distintos pesos generan distintas notas, y ahí se reveló una nueva ley. Las cuerdas suenan hermosas juntas cuando sus tensiones se relacionan como los cuadrados de números sencillos. Por ejemplo, si tensamos una cuerda 4 veces más que otra, ambas resonarán en octava, como si una fuera la mitad, de larga que la otra. Este descubrimiento es aún más sorprendente que el primero, porque aquí la relación entre los números y la armonía no es tan evidente. Solo se vuelve clara al elevar los números al cuadrado. Y esta extraña regla vincula la armonía musical con el peso, la propiedad más tangible de los objetos. Así, el teorema de Pitágoras sobre triángulos y sus 2 leyes de la armonía musical unieron la forma, el tamaño, el peso y la belleza del sonido mediante el lenguaje universal de los números. Esta unidad se convirtió en la base de toda una visión del mundo, donde las matemáticas son el lenguaje del universo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué algunas notas suenan hermosas y otras no? No lo sabemos. Aunque la física del sonido está bastante estudiada, el misterio de la belleza musical todavía se nos escapa. Los científicos ofrecen explicaciones, pero siguen sin ser completas. El camino que recorre la música hasta nuestro cerebro se asemeja a una carrera de relevos de transformaciones. La cuerda vibrante hace vibrar la caja de resonancia del instrumento. Esta crea ondas en el aire, y esas ondas llegan hasta el tímpano. En cada etapa de este trayecto se conserva lo esencial, la frecuencia de las vibraciones, ese mismo ritmo con el que vibraba la cuerda al inicio. En lo profundo del oído, el relevo lo toma la cóclea. En ella hay una membrana especial cuyos diferentes segmentos responden a distintas frecuencias del sonido. Las partes anchas de la membrana reaccionan a los tonos graves y las partes estrechas a los agudos. Precisamente por eso las voces masculinas, con sus cuerdas vocales más gruesas, suenan más graves que las femeninas. Junto a esa membrana se encuentra el órgano de Corti, que convierte las vibraciones en señales eléctricas. Dichas señales son leídas por las células cerebrales. Cada célula está sintonizada a su propia frecuencia, lo que nos permite distinguir distintas notas de una melodía. Pero lo más interesante sucede cuando escuchamos 2 sonidos al mismo tiempo. Si sus frecuencias se relacionan como números sencillos, por ejemplo, un sonido vibra exactamente el doble de rápido que el otro, nuestro cerebro percibe rápidamente una regularidad en esa combinación. Es como si jugara a predecir: «Ajá, ahora vendrá esto, luego aquello». Y cuando esas predicciones se cumplen, sentimos placer, que es lo que llamamos armonía musical. Pero cuando las frecuencias casi coinciden, aunque no del todo, el cerebro intenta hallar una regularidad y se equivoca continuamente. Esto genera una sensación de disonancia, un sonido desagradable. Precisamente por eso, 2 teclas adyacentes en un piano suenan tan desagradables juntas. Entre las figuras geométricas hay objetos especiales. Durante milenios han atraído la atención de las personas: los sólidos platónicos.
Para entender su belleza, comencemos con figuras planas más simples, los polígonos regulares. Imaginen figuras en las que todos los lados son iguales y todos los ángulos son idénticos. El ejemplo más simple es el triángulo equilátero. Le sigue el cuadrado, luego el pentágono regular, el hexágono regular y así sucesivamente. Se pueden construir infinitas figuras de este tipo. Estas formas simples y perfectas pueden considerarse como los átomos de la geometría. Son los elementos básicos a partir de los cuales se construyen patrones y estructuras más complejas. Su belleza cautivó tanto a artistas y pensadores que incluso Albrecht Dürer representó un misterioso poliedro en su grabado Melancolía I. A diferencia de los polígonos regulares, en el espacio tridimensional solo existen 5 cuerpos perfectos, los sólidos platónicos. Y esto es curioso. De las infinitas posibilidades en el plano, llegamos a un número estrictamente limitado en el espacio. ¿Por qué solo hay 5? La respuesta está en cómo los polígonos pueden unirse en el espacio. Si intentamos conectar demasiadas caras en un vértice, o no cabrán o se dispondrán en un plano, como las baldosas en el suelo. Por ejemplo, 6 triángulos equiláteros conectados en un punto forman un patrón plano que puede continuar indefinidamente. Esta limitación a 5 cuerpos perfectos impresionó tanto a los antiguos pensadores que Platón vio en ello un profundo significado. Creía que estos 5 cuerpos debían corresponder de alguna manera a la estructura fundamental del universo. La historia de los sólidos platónicos se remonta a la antigüedad, mucho antes del propio Platón. Pero la naturaleza descubrió estas formas aún antes. Muchos virus y microorganismos construyen sus cubiertas en forma de icosaedros y dodecaedros. Especialmente hermosos son los radiolarios, cuyos esqueletos calados a menudo repiten las formas de los 5 sólidos platónicos, como si la vida misma hubiera elegido estas formas geométricas perfectas como las más estables y eficientes. Platón también creó una de las metáforas más influyentes de la historia. Imaginen esto. En una cueva hay personas encadenadas de tal manera que solo pueden ver la pared frente a ellos. Detrás de ellos arde una hoguera, y entre ellos y el fuego caminan otras personas con diversos objetos. Como resultado, nuestros prisioneros solo ven sombras en la pared y piensan que eso es todo el mundo. ¿Y saben qué dice Sócrates en esta historia? Le dice a su alumno: estos prisioneros son como nosotros. Es decir, lo que consideramos en realidad podría ser simplemente la sombra de algo más grande. Al físico Niels Bohr le encantaban estas ideas paradójicas. Las llamaba verdades profundas. Decía que una verdadera verdad profunda es cuando incluso la afirmación opuesta es cierta. Por ejemplo, se puede decir que el mundo no está construido sobre las matemáticas, como pensaba Platón, y esto será verdad. Pero lo contrario también es cierto. El mundo realmente sigue las leyes matemáticas. Por cierto, Dalí escondió un dodecaedro platónico en su pintura La Última Cena, como si insinuara esta dualidad de la realidad. Quedó hermoso, ¿verdad? Resulta que Platón unió 2 ideas. La primera la tomó de Pitágoras, que todo el mundo está construido sobre números y armonía matemática. La segunda era sobre cómo está organizada la realidad y por qué todo cambia. Desarrolló una teoría que sostiene que existe un mundo de formas ideales e inmutables, y nuestro mundo ordinario es simplemente una copia inexacta de este. Imaginen un gato ideal. Nunca envejece ni se enferma. Todos los gatos reales son como reflejos imperfectos de él. Curiosamente, la mecánica cuántica moderna dice algo similar, que todos los cambios pueden ser solo una apariencia, y en el nivel más profundo de la realidad, esta permanece inmutable. Platón creía que hay 2 caminos para comprender la verdadera realidad. Se puede ir hacia dentro de uno mismo a través de la filosofía, limpiando la mente de ilusiones, o estudiar los fenómenos naturales y buscar leyes. ¿Y saben qué eligió? Enfrentado a este dilema, Platón decidió sacrificar la precisión por la belleza. Si las observaciones no correspondían con una hermosa teoría, peor para las observaciones. En el Renacimiento, las personas descubrieron las ideas de Platón, pero lo hicieron a su manera. Buscaban lo ideal sin dar la espalda a lo real. Los artistas de la época se enfrentaron a un desafío práctico: ¿cómo pintar un mundo tridimensional en un lienzo plano? En aquellos tiempos no había fotografías, y la gente rica quería tener pinturas que mostraran exactamente cómo se veían ellos mismos y sus posesiones. Resultó que cuando realmente entendemos cómo se ven las cosas desde diferentes puntos de vista, comenzamos a ver qué es verdaderamente importante en ellas y qué es accidental. Al parecer, usando la mirada subjetiva de manera objetiva, podemos comprender mejor la esencia de las cosas. Por ejemplo, necesitamos dibujar un paisaje simple: una superficie horizontal y un lienzo vertical. Cuando trazamos líneas desde puntos en el suelo hasta el ojo del espectador, ocurre algo mágico.
Cuanto más lejos está el punto en el suelo, más alto aparece en el lienzo. Al mismo tiempo, los puntos más lejanos se reúnen en una línea, el horizonte. El infinito está ante nosotros. Esta línea del horizonte no existe en la realidad. Es simplemente el límite de lo que podemos ver. Pero en la pintura es bastante real. Si dibujamos líneas paralelas en el suelo, en la pintura todas convergen en un punto en el horizonte. Cada conjunto de líneas paralelas tiene su propio punto de fuga, y todos estos puntos yacen en la línea del horizonte. Brunelleschi, uno de los artistas del Renacimiento, convirtió estas observaciones en una técnica de dibujo. Realizó un experimento asombroso. Dibujó el baptisterio florentino con tanta precisión que la gente podía comparar el dibujo con el edificio real a través de un espejo. Este experimento revolucionó la pintura, demostrando cómo la precisión matemática podía servir al arte. Hay algo mágico en el arte de la perspectiva, especialmente cuando la creas con tus propias manos. Haz un experimento simple. Intenta dibujar un suelo largo de baldosas cuadradas. Comienza con un cuadrado en la parte inferior de la hoja y una línea de horizonte en la parte superior. Y te encontrarás con un patrón. No solo los lados de los cuadrados, sino también sus diagonales obedecen a las leyes de la perspectiva. También tienden hacia su punto en el horizonte. Usando este patrón, puedes construir paso a paso todo el diseño. Encontrar las diagonales, sus intersecciones con los lados, y así sucesivamente. Cuando la construcción está completa, aparece ante ti un pequeño milagro. Un suelo de baldosas que parece absolutamente real, aunque todos sus cuadrados tienen diferentes formas. Entender los principios de la perspectiva cambia la manera en que vemos el mundo. Empiezas a notar cómo las líneas paralelas de las calles de la ciudad convergen en la distancia. Es una especie de salida de la caverna platónica. El arte de la perspectiva resultó ser no solo una técnica de dibujo, contiene ideas profundas que más tarde se convirtieron en la base de la física moderna. Tomemos la idea de la relatividad. En geometría proyectiva, esto simplemente significa que la misma escena se puede dibujar desde diferentes puntos de vista. Las pinturas se verán diferentes, pero mostrarán lo mismo, solo que desde diferentes ángulos. Estrechamente relacionada con esto está la idea de simetría. Si giramos un objeto, su vista desde un punto determinado cambiará, pero la descripción completa de todas las vistas posibles seguirá siendo la misma. En otras palabras, cuando rotamos un objeto, se ve diferente desde distintos ángulos, pero todos los ángulos posibles juntos siguen siendo el mismo objeto. Este cambio sin cambio es la esencia de la simetría. También está la invariancia, lo opuesto a la relatividad. Algunas cosas permanecen invariables, sin importar desde qué punto de vista las mires. Por ejemplo, una línea recta sigue siendo recta, aunque su posición en el lienzo pueda cambiar. O si tres líneas se intersectan en un punto en la realidad, se intersectan en ese punto en cualquier dibujo. Y ahora, lo más inusual, el principio de complementariedad. En el mundo cuántico funciona así. Por ejemplo, queremos ver un electrón. Para verlo, necesitamos iluminarlo. Pero la luz empuja al electrón y cambia su posición. Hay que elegir, o medir con precisión una propiedad sacrificando la otra, o viceversa. Es como si en la pintura no se pudiera dibujar el mismo objeto desde diferentes lados. El cubismo cuántico es imposible. Estas grandes ideas, relatividad, simetría, invariancia, complementariedad, se combinan en el corazón de la física moderna. Deberían estar también en el centro de la filosofía y la religión modernas, pero esto aún no sucede. En todos estos contextos, a veces aparecen en formas extrañas y abstractas que pueden confundir. En tal situación, vuelve a la geometría proyectiva y podrás verlas nuevamente encarnadas en imágenes artísticas, materiales y hermosas. La evolución científica de los siglos XVI y XVII cambió nuestra forma de conocer el mundo. El logro principal de esta época fue un nuevo método de conocimiento que Newton formuló con mayor claridad. Lo llamó análisis y síntesis. La esencia del método es simple y profunda. Primero hay que descomponer un fenómeno complejo en sus partes más simples y entender su naturaleza. Esto es el análisis. Y luego construir una comprensión integral a partir de estas partes. Esto es la síntesis. Newton estableció un nuevo estándar en la ciencia. Una teoría debe describir la realidad con precisión, de lo contrario es solo una hipótesis. Explicar toda la naturaleza es una tarea demasiado difícil para una persona o incluso para cualquier época particular. Es mejor hacer poco, pero con certeza, y dejar el resto a otros, a los que vendrán después de ti, que explicarlo todo haciendo suposiciones y sin estar seguro de nada.
A pesar de su amor por la precisión, Newton poseía una enorme curiosidad científica. En sus notas se pueden encontrar reflexiones sobre todo, desde reacciones químicas hasta el movimiento de los músculos. Para combinar esta curiosidad ilimitada con el rigor científico, utilizó dos enfoques. El primero recordaba la selección natural de Darwin, pero solo en el mundo de las ideas. Newton probaba sus conjeturas comparando sus predicciones con las observaciones. Algunas ideas sobrevivían y se desarrollaban. Otras morían. No sé cómo puedo parecer al mundo, pero a mí mismo me parece haber sido solo como un niño jugando a la orilla del mar, divirtiéndome al encontrar de vez en cuando un guijarro más pulido o una concha más bonita de lo común, mientras el gran océano de la verdad permanecía sin descubrir ante mí. El segundo enfoque era más astuto. Para las ideas que parecían prometedoras, pero aún no habían sido probadas, Newton encontró una manera de publicarlas. Las presentaba como preguntas. Por ejemplo, preguntaba: ¿no actúan los cuerpos sobre la luz a distancia y no doblan sus rayos por esta acción? Durante siglos, el color blanco fue considerado un símbolo de pureza, desde las vestiduras de los sacerdotes del antiguo Egipto hasta los vestidos de novia modernos. Parecía lógico que la luz solar, siendo blanca, debería ser la más pura. Pero Newton demostró lo contrario. Antes de él, se creía que cuando la luz blanca pasaba a través de un prisma y se dividía en los colores del arco iris, simplemente se estropeaba, mezclándose con la oscuridad en diferentes proporciones. Newton demostró que la luz blanca es una mezcla y el prisma solo la separa en sus componentes puros. Isaac realizó un experimento decisivo. Hizo pasar la luz a través de dos prismas. El primero separaba la luz blanca en los colores del espectro, y el segundo podía ya sea reunirlos de nuevo o aislar colores puros individuales. Newton descubrió que estos colores espectrales puros ya no podían descomponerse más. Eran los componentes fundamentales de la luz. Este experimento marcó el inicio de la química de la luz. Así como los químicos analizan las sustancias, aislando elementos puros de ellas, Newton aprendió a aislar los elementos de la luz, colores espectrales puros. Este descubrimiento tuvo no solo importancia teórica, sino también práctica. Por ejemplo, Newton creó un nuevo tipo de telescopio en el que usó espejos en lugar de lentes. Pero los descubrimientos más importantes estaban por venir. En el siglo XIX, los científicos notaron líneas oscuras en el espectro solar. Resultó que cada elemento químico absorbe luz de ciertos colores, dejando su única huella digital en el espectro. Este análisis de la luz ayudó a conocer de qué están hechas las estrellas distantes. La historia del descubrimiento del helio es particularmente hermosa. En 1868, durante un eclipse solar, los científicos notaron una línea desconocida en el espectro de la corona solar. Decidieron que habían descubierto un nuevo elemento que solo existía en el Sol y lo llamaron coronio. Pero 27 años después, este mismo elemento se encontró en la Tierra en mineral de uranio y fue renombrado como helio, en honor al dios griego del Sol. Así, el análisis de la luz ayudó a probar que las estrellas están hechas de los mismos elementos que nuestra Tierra. Antes de Newton, los científicos veían el mundo de diferentes maneras. Galileo, al ver la Luna por primera vez a través del telescopio, vio montañas y cráteres, como en la Tierra. Copérnico demostró que la Tierra era un planeta como los demás, y Kepler descubrió las leyes matemáticas del movimiento de los planetas. Pero seguía existiendo una brecha entre el cielo y la Tierra. Las leyes de Kepler describían perfectamente el movimiento de los planetas, pero eran leyes estáticas. Decían cómo se veían las órbitas, pero no explicaban por qué eran así. Y lo más importante, estas leyes no conectaban el movimiento de los cuerpos celestes con los fenómenos terrestres que nos son familiares. Entre las ilustraciones científicas hay un dibujo especial, el único en toda la obra principal de Newton. Frank Wilczek lo considera el dibujo más hermoso de toda la literatura científica. A primera vista es muy simple: una montaña alta y varias líneas que muestran las trayectorias de una piedra lanzada. Pero detrás de esta simplicidad se esconde una gran idea. Imagina que estás en la cima de esta montaña y lanzas una piedra. Si la lanzas con más fuerza, volará más lejos. ¿Y qué pasa si la lanzas con mucha fuerza? En la realidad, nadie puede lanzar una piedra con tanta fuerza, pero en un experimento mental esto es posible. Y entonces ocurre algo sorprendente. A cierta velocidad, la piedra no caerá en absoluto, sino que comenzará a orbitar alrededor del planeta. Newton demostró que el movimiento orbital es también una especie de caída, pero una caída hacia un objetivo que constantemente se escapa. La Luna cae hacia la Tierra exactamente igual que una manzana de un árbol, solo que se mueve tan rápido que constantemente falla al intentar alcanzar el planeta.
Esta fue una visión completamente nueva de la naturaleza. En lugar de una imagen estática del mundo, Newton creó un universo dinámico donde cada movimiento obedece a leyes unificadas. Esta idea de unidad entre lo terrestre y lo celestial reveló una nueva belleza en la estructura del mundo. Newton hizo otro descubrimiento revolucionario. Añadió una nueva dimensión al espacio: el tiempo. En el espacio-tiempo tridimensional, una órbita circular se convierte en una espiral. El tiempo se convierte en una dimensión tan legítima como la longitud o la altura. Newton vio las curvas como trayectorias del movimiento de puntos en el tiempo. Sobre esta base, creó una nueva forma de describir el movimiento a través de cambios infinitamente pequeños. Creó el cálculo matemático. Imagina un planeta moviéndose en órbita. En cualquier momento, intenta moverse en línea recta a velocidad constante. Este es su movimiento natural. Pero algo lo desvía constantemente de este camino, forzándolo a moverse en una curva. Este algo es la fuerza. Aplicando este método a los datos sobre el movimiento de los planetas, Newton descubrió la ley de la gravitación universal. Con ella, pudo explicar muchos fenómenos diferentes, desde el movimiento de la Luna hasta las causas de las mareas, desde la forma de la Tierra hasta el movimiento de los cometas. Por primera vez en la historia, una sola ley matemática explicó muchas cosas con asombrosa precisión. El método de Newton, que más tarde se llamó reduccionismo, fue frecuentemente criticado por supuestamente simplificar y empobrecer el mundo. Poetas y artistas escribieron que la explicación científica mata el milagro y la belleza de la naturaleza. El artista William Blake expresó esta contradicción en el famoso retrato de Newton. En su pintura, el gran científico aparece como una figura poderosa y concentrada, pero está sentado de espaldas a un mundo hermoso y colorido. ¿Pero realmente la comprensión destruye la belleza? Mira los patrones fractales, imágenes creadas por pura matemática. En mi opinión, saber que detrás de esta belleza hay reglas matemáticas simples no la disminuye, sino que por el contrario, aumenta nuestra admiración. Las leyes del movimiento de Newton permiten predecir el futuro y reconstruir el pasado. Si conocemos la posición y velocidad de un objeto, así como todas las fuerzas que actúan sobre él, podemos calcular dónde estará ese objeto en cualquier otro momento. Pero hay un matiz. Necesitamos un punto de referencia, es decir, condiciones iniciales. Las ecuaciones del movimiento por sí solas no pueden decirnos nada sobre el mundo hasta que especifiquemos su estado, al menos en un momento del tiempo. Es como ejecutar un programa de computadora. No es suficiente conocer el algoritmo, también se necesitan datos de entrada. Tal vez, como pensaba el filósofo Parménides y más tarde el físico Hermann Weyl, ¿deberíamos ver el mundo de manera diferente? Quizás el tiempo es simplemente nuestra forma de percibir la realidad, y el mundo objetivo existe todo a la vez, como un todo único en el espacio-tiempo. En tal imagen del mundo, no habría necesidad de condiciones iniciales porque no habría un principio como tal. Michael Faraday creció en una familia pobre de un herrero londinense. Sin recibir educación formal, trabajó como aprendiz de encuadernador, donde los libros se convirtieron en su ventana al mundo de la ciencia. Al asistir a las conferencias públicas del químico Humphrey Davy, Faraday impresionó tanto al científico con sus detalladas notas que éste lo tomó como su asistente. Es interesante que Faraday apenas conocía las matemáticas, solo álgebra básica y un poco de trigonometría. Pero esto posiblemente lo ayudó. En lugar de seguir las teorías existentes, se basó en la intuición y los experimentos. Su principal descubrimiento fue el concepto de líneas de fuerza. Ideó un experimento simple. Si se esparcen limaduras de metal sobre una hoja de papel y se acerca un imán, las limaduras se alinearán en curvas simétricas. Donde otros científicos veían simplemente fuerzas actuando a través del vacío, Faraday vio algo más, un medio especial que llenaba todo el espacio. Lo comparaba con el viento. No vemos el aire mismo, pero vemos cómo empuja las nubes. Estas ideas parecían un paso atrás para sus contemporáneos. Después de las precisas leyes matemáticas de Newton, volver a fluidos invisibles parecía poco científico. Pero hubo una persona que vio algo profundo en las ideas de Faraday, James Clerk Maxwell. Maxwell tomó las ideas de Faraday y las convirtió en ecuaciones matemáticas rigurosas. Creó un modelo de espacio lleno de átomos vorticiales especiales. En este modelo, los cambios en el campo eléctrico generaban un campo magnético y viceversa. Era como si bailaran juntos, apoyándose mutuamente.
Los cálculos mostraron que tales oscilaciones deberían propagarse a una velocidad determinada. Cuando Maxwell calculó esta velocidad, quedó asombrado. Coincidía exactamente con la velocidad de la luz. Resultaba que la luz era precisamente estas oscilaciones del campo electromagnético. Así, la intuición de un simple encuadernador y un profesor de matemáticas se unieron para crear una de las teorías más hermosas en la historia de la física. Demostraron que el vacío no está realmente vacío, está lleno de una danza invisible de campos eléctricos y magnéticos que llamamos luz. Faraday y Maxwell imaginaban el mundo como podría verlo una araña inteligente. A diferencia de los humanos, las arañas perciben el mundo no a través de la vista, sino a través de las vibraciones de su telaraña. Para ellas, es natural pensar en el espacio como una red de hilos conectados a través de los cuales se transmiten fuerzas y vibraciones. Para las arañas inteligentes, la idea de campos electromagnéticos sería completamente natural. Cuando llegó el momento de escribir sus ideas en forma matemática, Maxwell comenzó con 4 leyes conocidas del electromagnetismo: las 2 leyes de Gauss, la ley de Ampère y la ley de Faraday. El sistema resultante era tan hermoso que podía representarse en forma de dibujos. Pero cuando Maxwell intentó unificar todo, descubrió una contradicción. Imagina una corriente eléctrica fluyendo entre 2 placas de un condensador. Según la ley de Ampère, esta corriente debería crear un campo magnético, pero en el espacio entre las placas no hay corriente. ¿Cómo puede haber entonces un campo magnético? Para resolver esta contradicción, Maxwell propuso una nueva quinta ley. Los campos eléctricos cambiantes deben crear campos magnéticos, así como los campos magnéticos cambiantes crean campos eléctricos. Esta ley no solo eliminó la contradicción, sino que dio a todo el sistema de ecuaciones una simetría y belleza sorprendentes. Es importante notar que Maxwell descubrió su ley no a través de experimentos, sino en su escritorio. Simplemente supuso que la naturaleza está organizada simétricamente. Si un campo magnético puede crear uno eléctrico, entonces debería funcionar también al revés. Las ecuaciones de Maxwell revelaron todo un mundo de radiación invisible, desde ondas de radio hasta rayos X. La luz invisible resultó ser solo una pequeña parte de un enorme espectro de ondas electromagnéticas. Las ecuaciones de Maxwell pueden representarse visualmente, en el lenguaje de los flujos. En esta forma, parecen una especie de danza. A menudo las imagino mentalmente como una danza de conceptos a través del espacio y el tiempo, y es un verdadero placer. Incluso a primera vista, las ecuaciones de Maxwell dejan una sensación de belleza y equilibrio. Como el impacto de formas de arte más convencionales, esta impresión es más fácil de percibir que de explicar. No se puede estudiar esta asombrosa teoría sin sentir que las fórmulas matemáticas tienen vida propia, poseen su propia inteligencia. Parece que estas fórmulas son más inteligentes que nosotros, más inteligentes incluso que su autor, como si nos dieran más de lo que originalmente se puso en ellas. Heinrich Hertz fue la persona que realizó experimentos y confirmó las ideas de Maxwell. Fue Hertz quien creó la primera generación de transmisores y receptores de radio. Su trabajo explicó las ondas de radio y se convirtió en la base de la ingeniería de radio. Las ondas de radio son luz con una longitud de onda mucho mayor y una frecuencia más baja en comparación con la luz visible. Es decir, en las ondas de radio, las oscilaciones entre campos eléctricos y magnéticos ocurren en el espacio de manera más suave y lenta. Pasando de las ondas de radio a ondas con longitud más corta, obtenemos radiación de microondas, rayos infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X y radiación gamma. Cada una de estas numerosas formas de luz tiene su origen en una construcción puramente teórica. En otras palabras, un sueño dio origen a una fuente de tecnologías modernas. Todas están en las ecuaciones de Maxwell. ¿No es eso poder? El descubrimiento de Maxwell cambió el enfoque mismo de la búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza. En lugar de primero encontrar las leyes y luego buscar simetría en ellas, los físicos comenzaron a hacer lo contrario. Buscaban las ecuaciones más simétricas, asumiendo que la naturaleza prefiere precisamente estas. Y esta estrategia resultó increíblemente exitosa. Maxwell no solo estaba interesado en la naturaleza de la luz, sino también en cómo la vemos. Notó una paradoja. Lo que parece igual para nuestro ojo puede ser físicamente muy diferente. Tomemos el color amarillo. Podemos verlo ya sea como un color del arco iris o como una mezcla de rojo y verde. Para el ojo, estos dos amarillos son completamente idénticos, aunque físicamente son fenómenos diferentes. Lo mismo ocurre con el blanco. La luz solar contiene todos los colores del arco iris, pero para obtener el blanco bastan solo 3: rojo, verde y azul. Para estudiar la percepción del color, Maxwell inventó un dispositivo simple pero genial: una peonza de colores.
Tenía dos franjas de color que al girar se fundían en un solo color. La peonza aprovechaba una particularidad de nuestra visión. No vemos el mundo de manera continua, sino como una serie de instantáneas, con una exposición de aproximadamente una 25ª parte de segundo, y el cerebro crea la ilusión de continuidad. Así, Maxwell demostró algo importante. Cualquier color que podamos ver puede obtenerse mezclando solo 3 colores primarios: rojo, verde y azul. Esto significa que el espacio de colores que distingue nuestro ojo es tridimensional. Estos experimentos no solo explicaron cómo vemos el color, sino que también permitieron crear las pantallas modernas de televisores y teléfonos inteligentes. Las ondas de luz más simples son los colores espectrales puros. Sus oscilaciones se repiten en intervalos iguales. La longitud de estos intervalos determina el color, desde el violeta, donde es muy pequeña, hasta el rojo, donde es el doble. Ahora atención, todo el espectro visible ocupa solo una octava. La longitud de onda cambia solo al doble. Esta es una pequeña parte de lo posible. Las ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud, desde ondas de radio kilométricas hasta rayos gamma microscópicos. Pero nuestros ojos ven solo una estrecha franja del espectro. Es precisamente en ella donde se concentra la mayor parte de la radiación solar que llega de la Tierra. La evolución nos enseñó a ver la parte más brillante del espectro. Pero incluso en este estrecho rango no percibimos todo. Nuestra visión distingue dos aspectos principales de la luz: el espacial, que nos permite ver la forma de los objetos, y el cromático, que lleva información sobre la composición. Es como si en la música solo oyéramos el ritmo y la melodía, perdiendo todo lo demás. Entonces, ¿qué es el color? Maxwell demostró que es nuestra forma de percibir la frecuencia de las oscilaciones de las ondas de luz. Por ejemplo, cuando vemos amarillo espectral, significa que los campos eléctricos y magnéticos oscilan 520 billones de veces por segundo. Esto es increíblemente rápido. En comparación, nuestra visión solo proporciona 25 cuadros por segundo. El color nos permite no perder información sobre procesos ultrarrápidos. Pero nuestra percepción del color es muy limitada. La información completa sobre la luz requiere un número infinito de mediciones, porque para cada posible frecuencia de oscilación necesitamos conocer su intensidad. Y nuestro ojo comprime toda esa infinitud en solo 3 números. En resumen, el espacio de información del color es infinitamente dimensional, pero percibimos como color solo una superficie tridimensional sobre la cual se proyectan estas dimensiones infinitas. ¿Cómo ocurre esto? En nuestra retina hay 3 tipos de moléculas fotosensibles. Unas absorben mejor la luz roja, otras la verde y otras la azul. Cuando la luz golpea una de estas moléculas, puede absorberla y cambiar de forma, creando un impulso eléctrico. La cantidad de fotones absorbidos por cada tipo de molécula da los 3 números que determinan el color percibido. Así, la biología de nuestra visión explicó el descubrimiento de Maxwell. La luz emitida por el Sol y que nos llega después de interactuar con la materia contiene información sobre esa materia, codificada en ella por sus electrones. En términos simples, el corazón de los objetos codifica información sobre su composición. La percepción del color en los animales es muy diferente. La mayoría de los mamíferos tienen una visión del color bastante débil. Los toros, por ejemplo, ven el mundo solo en tonos de gris. Sí, el trapo rojo es para los espectadores. Los perros lo tienen mejor, distinguen 2 colores básicos. Los humanos normalmente tienen 3 tipos de receptores de color, aunque alrededor del 8% de los hombres sufren de daltonismo y solo tienen 2. Pero los verdaderos campeones de la visión del color son los camarones mantis. Estos cazadores marinos tienen entre 12 y 16 receptores, que les permiten ver no solo la luz visible, sino también la ultravioleta, la radiación infrarroja e incluso la polarización de la luz. Posiblemente, esta capacidad se desarrolló para la comunicación secreta entre ellos. Los físicos del siglo XX entendieron que la simetría está en la base de todas las leyes naturales. Cuando los científicos comenzaron a crear la teoría cuántica, resultó que para entender los átomos necesitaban las mismas matemáticas que describen los instrumentos musicales. Para este conocimiento, recurrieron al libro de Lord Rayleigh, Theory of Sound. Pitágoras habría estado feliz de saberlo. Miren las vibraciones de la tapa de una guitarra. En ella aparecen hermosos patrones geométricos. ¿No les recuerda algo? Sí, son sorprendentemente similares a las formas de las nubes electrónicas en los átomos. Y esta similitud no es casualidad.
Las mismas leyes matemáticas gobiernan ambos fenómenos. Si los seguidores de Pitágoras hubieran continuado estudiando tales vibraciones, podrían haber descubierto las leyes de la mecánica mucho antes y allanado el camino hacia la teoría cuántica. En el mundo cuántico, todo está organizado de manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En la vida cotidiana, una partícula está en un lugar específico, pero en el mundo de los átomos, la partícula está esparcida por el espacio como una nube. Esta nube muestra la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar específico. Cuanto más densa es la nube, mayor es la probabilidad de encontrarla. Detrás de estas nubes de probabilidad hay un concepto más profundo: la función de onda. Esta controla el comportamiento de las partículas. Nunca vemos la función de onda en sí, pero podemos hacerle preguntas y obtener respuestas en forma de probabilidades. Por ejemplo, ¿quieres saber sobre el movimiento de un electrón? Puedes preguntar: ¿dónde está? O ¿qué tan rápido se mueve? Y la mecánica cuántica te responderá. Es imposible obtener respuestas a ambas preguntas simultáneamente. Cuanto más precisamente conoces la posición de la partícula, más incierta se vuelve su velocidad y viceversa. Einstein intentó durante mucho tiempo encontrar una manera de eludir esta limitación, pero no pudo. La naturaleza está diseñada de tal manera que tenemos que mirarla desde diferentes puntos de vista para ver la imagen completa. Tomemos el átomo más simple del universo, el átomo de hidrógeno. Resulta que se puede describir como un instrumento musical. La ecuación de Schrödinger, que gobierna el comportamiento del electrón, es muy similar a las ecuaciones de las vibraciones de una cuerda o membrana. Al igual que un instrumento musical tiene sus propias notas naturales, el átomo tiene estados especiales. En estos estados, la nube de probabilidad que muestra dónde se puede encontrar el electrón permanece invariable. Cuando miramos las fotografías de estos estados, vemos una imagen sorprendente. Las nubes de probabilidad forman patrones complejos, como obras de arte. Y si miramos las funciones de onda mismas, la imagen se vuelve aún más rica. Ante nosotros hay una especie de mandala psicodélica, brillando con todos los colores del arco iris. El filósofo Bertrand Russell dijo una vez que las matemáticas poseen una belleza fría y austera, como una escultura antigua. Pero Frank Wilczek no está de acuerdo. Sí, la ecuación de Schrödinger es rigurosa y elegante, pero miren qué imágenes tan brillantes dibuja. En esto radica el encanto de la física. Detrás de ecuaciones simples se esconde un rico mundo de formas y patrones. El rigor matemático da origen a la belleza artística. El átomo de hidrógeno es el ejemplo más simple de esta unidad, pero incluso en él vemos juntos la ciencia y el arte. Platón tenía razón en lo principal. Los átomos realmente encarnan lo ideal. La materia realmente está compuesta de múltiples partículas idénticas. Esta capacidad de las partículas de permanecer inmutables durante miles de millones de años llevó a Maxwell incluso a ver en esto la mano del creador. Einstein dijo una vez: «Me interesa saber si Dios tuvo elección al crear el mundo». Esto suena como filosofía griega antigua, pero detrás de esta frase hay una profunda idea científica. El mundo debe obedecer el principio de belleza y simetría. En su teoría especial de la relatividad, Einstein resolvía un enigma complejo. Tenía dos ideas de sus predecesores. Galileo mostró que las leyes de la física son iguales para todos los que se mueven a velocidad constante. Maxwell demostró que la velocidad de la luz es una constante fundamental inmutable. Pero ¿cómo puede ser esto simultáneamente? Según nuestra experiencia, si corres tras algo, se mueve más lentamente para ti. Einstein encontró una solución genial. Supuso que el tiempo fluye de manera diferente para observadores en movimiento. Lo que para uno es tiempo, para otro es una mezcla de espacio y tiempo. Esto es precisamente lo que permite que la velocidad de la luz permanezca invariable. De esta teoría se derivaba una conclusión bastante extraña. Imagina un automóvil en movimiento. Si viene hacia ti, la luz parecerá más azul. Si se aleja de ti, más roja. Cuanto más rápido es el movimiento, más cambia el color. Esto significa algo contraintuitivo. Todos los colores son la misma luz, solo vista a diferentes velocidades. Newton pensaba que cada color era único y no podía transformarse en otro. Pero resultó que en la naturaleza existe una unidad profunda. Todos los colores del arco iris son simplemente diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno. Ahora usamos constantemente este efecto en astronomía.
Cuando las galaxias lejanas se alejan de nosotros, su luz se vuelve más roja. Por este corrimiento al rojo, descubrimos que el universo se está expandiendo. Así, el principio de simetría que buscaba Einstein llevó a una nueva comprensión de la naturaleza de la luz y el color. Pero cuando Einstein intentó unificar la teoría de la gravitación de Newton con los principios de la relatividad, se encontró con un problema serio. En su nueva teoría, la masa ya no era una cantidad constante. Podía transformarse en energía. Esto significaba que la idea de la gravitación como una fuerza de atracción entre masas ya no funcionaba. Para resolver este problema, Einstein ideó una bella analogía. Imagina que miras el mundo a través de una masa de agua. En la profundidad y en la superficie, la densidad del agua es diferente, lo que hace que la imagen se distorsione de manera diferente. Pero es la misma realidad, solo vista a través de un medio distorsionante. De la misma manera, Einstein supuso la existencia de un fluido especial, llamándolo campo métrico. Este llena todo el espacio-tiempo. Cuando cambiamos la velocidad de movimiento, este campo se distorsiona. Las leyes de la física permanecen invariables, solo que el campo toma una nueva forma. Las ecuaciones mostraron que este campo se curva cerca de la materia, y la materia, a su vez, se mueve a lo largo de estas curvaturas. Esta es la gravitación según el entendimiento de Einstein. Como el campo electromagnético de Maxwell transmite fuerzas a través de fotones, el campo métrico de Einstein transmite la gravitación a través de gravitones. Todo nuestro mundo está compuesto de un conjunto simple de piezas: electrones, núcleos atómicos y partículas de luz. ¿Cómo surge de estos elementos simples toda la diversidad de sustancias? Para entender esto, observemos los electrones. Los electrones tienen tres simples deseos. Primero, son atraídos por el núcleo cargado positivamente, pero se repelen entre sí. Segundo, les gusta esparcirse suavemente en el espacio, formando hermosos patrones de onda orbitales. Y tercero, según el principio de Pauli, a los electrones no les gusta el hacinamiento. No más de 2 electrones pueden ocupar un orbital. Tomemos el átomo de carbono. En él, 6 electrones deben encontrar su lugar alrededor del núcleo. Los primeros 2 se acomodan cerca del núcleo. Los siguientes 2 se ubican en un orbital más grande, y los últimos 2 deben ocupar orbitales en forma de pesas que pueden estar dirigidos en diferentes direcciones. Lo más interesante es que los 4 electrones externos se mantienen bastante débilmente. Cuando otros átomos están cerca, estos electrones pueden transferirse parcialmente a los vecinos, creando enlaces químicos. Es precisamente esta capacidad de compartir electrones con los vecinos lo que permite a los átomos de carbono crear una increíble diversidad de moléculas. Gracias a esto estamos vivos, porque esta diversidad está en la base de toda la vida en la Tierra. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí de maneras sorprendentemente hermosas. En el diamante, cada átomo se une con 4 vecinos, formando un tetraedro perfecto. Los electrones están tan firmemente unidos que es casi imposible moverlos de su lugar. Por eso el diamante es tan duro y transparente. Si los átomos comparten electrones con 3 vecinos, forman una red plana de hexágonos, similar a un panal de abejas. Esto es el grafeno, un material del grosor de un átomo. Se descubrió muy recientemente, en 2004, y de la manera más inesperada, usando un lápiz y cinta adhesiva. Por este descubrimiento incluso otorgaron el premio Nobel. El grafeno es increíblemente fuerte y ligero. Dicen que una hamaca de grafeno de 1 metro cuadrado podría sostener un gato, pero pesaría como uno de sus bigotes, aunque nadie ha hecho tal hamaca todavía. Y si colocamos capas de grafeno una sobre otra, obtenemos grafito, el mismo material del que se hacen las minas de los lápices. Las capas se deslizan fácilmente una sobre otra, por eso es fácil dibujar con él. Al entender la estructura de los átomos, los físicos del siglo XX descubrieron 2 nuevas interacciones fundamentales, la fuerte y la débil. Resultó que estas nuevas fuerzas siguen los mismos principios de simetría que la gravitación y el electromagnetismo que ya conocemos. Entonces, ¿pueden todas las fuerzas de la naturaleza ser manifestaciones de una hermosa simetría? Ya hemos entendido cómo están estructurados los átomos. En esencia, son diminutos instrumentos musicales que tocan en el lenguaje de la luz. Pero vamos a profundizar más. ¿Por qué existen los electrones, fotones y núcleos atómicos en primer lugar? Durante los últimos 100 años, los físicos han creado una teoría que responde a esta pregunta. Se llama el modelo estándar. Esta frase mundana lleva demasiada modestia. Primero, modelo estándar tiene un sabor a sentido común con fuertes connotaciones de pensamiento limitado y falta de imaginación. Segundo, modelo estándar suena casi como una regla empírica, sugiriendo alguna construcción cruda y apresurada.
Ninguno de estos sabores y alusiones debería estar asociado con uno de los mayores logros. Yo diría que el mayor logro del pensamiento y el esfuerzo humano. Por eso la llamo la teoría principal. Las predicciones de la teoría principal han sido verificadas con increíble precisión. Es el fundamento de todas las ciencias naturales, desde la cosmología hasta la biología. Sin embargo, su belleza no está en la superficie. Se necesita esfuerzo para ver la belleza de las ideas que la fundamentan. Para entender esta teoría, es necesario pensar en las propiedades de las partículas como posiciones en espacios. Y esto no es tan complicado como parece. Justo ahora estás tratando con tal espacio de propiedades. Piénsalo. Cada punto de tu pantalla está determinado por dos coordenadas, horizontal y vertical. Y el color en este punto está definido por tres números: el brillo del rojo, verde y azul. Resulta que el color es una posición en un espacio tridimensional de propiedades. Y esto es interesante. La naturaleza usa un truco similar. El campo electromagnético, que transporta la luz, puede representarse como un espacio unidimensional de propiedades, como el brillo de un color en la pantalla, y la interacción fuerte, que mantiene unidos los quarks en los núcleos, utiliza un espacio tridimensional de propiedades, como tu teléfono. Los físicos incluso llaman colores a las propiedades de los quarks, aunque por supuesto no tiene nada que ver con los colores reales. Simplemente las matemáticas son similares en ambos casos. Este es un buen ejemplo de cómo la naturaleza utiliza las mismas ideas hermosas una y otra vez, en diferentes niveles de realidad. Resulta que nuestra percepción del color en la pantalla es un modelo de la estructura del mundo físico. Las partículas ven las propiedades de las demás como dimensiones adicionales. Y así como la mezcla de colores básicos puede producir cualquier tono, la interacción de partículas coloreadas genera toda la diversidad de materia que nos rodea. El astrofísico John Wheeler solía describir la teoría de la gravedad de Einstein con dos frases simples. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Esto se parece a la antigua idea china del yin y el yang, dos principios opuestos, pero complementarios. La materia, como el yin, sigue el camino de menor resistencia. El espacio-tiempo, como el yang, guía este camino. En la física moderna, esta dualidad se repite 4 veces. Además de la gravedad, se repiten las interacciones electromagnética, débil y fuerte. En el electromagnetismo, la carga eléctrica le dice al campo eléctrico cómo cambiar, y el campo le dice a la carga cómo moverse. En la interacción fuerte, lo mismo ocurre entre la carga de color de los quarks y el campo gluónico. En la interacción débil, entre la carga débil de las partículas y el campo de bosones débiles. Se puede imaginar esto como una danza de 4 parejas de yin y yang. En cada pareja, la materia sigue las indicaciones del campo, y el campo se adapta al movimiento de la materia. Las 4 danzas ocurren simultáneamente, creando la armonía de la naturaleza. Más aún, cada campo puede representarse como un fluido que llena el espacio. Estos fluidos pueden fluir y oscilar. Por ejemplo, la luz son ondas en el fluido electromagnético, y las ondas gravitacionales son oscilaciones en el fluido del espacio-tiempo. Esta profunda simetría entre todas las interacciones sugiere que en realidad podrían ser manifestaciones de algo único. La naturaleza realmente usa los mismos principios una y otra vez. En 1911, los científicos realizaron un experimento importante. En el laboratorio de Rutherford, los físicos Geiger y Madsen bombardearon una finísima lámina de oro con partículas alfa. Descubrieron que la radiación pasaba a través como si la lámina no existiera. Esto significaba que los átomos están compuestos principalmente de vacío. Pero de repente vieron algo que los asombró. Algunas partículas rebotaban hacia atrás. Rutherford escribió que esto era tan increíble como si una tabla de cañón rebotara en una hoja de papel. Rutherford entendió. Esto solo era posible si toda la masa del átomo estaba concentrada en el núcleo. Así nació el modelo moderno del átomo, un diminuto núcleo denso en el centro y una nube de electrones a su alrededor. El núcleo resultó ser 100.000 veces más pequeño que el átomo mismo. Estaba compuesto de protones con carga positiva y neutrones. Pero surgió un enigma. ¿Qué mantiene unido al núcleo y evita que se desintegre? Las cargas positivas deberían repelerse. Se necesitaba alguna fuerza nueva y desconocida. Los físicos comenzaron a hacer chocar protones entre sí, esperando entender la naturaleza de esta fuerza. Y aquí les esperaba una sorpresa. En lugar de simples rebotes de partículas, vieron un verdadero fuego artificial. En las colisiones nacían decenas de nuevas partículas. Las llamaron hadrones.
Había cientos de ellos y vivían menos de un microsegundo. Era como descubrir todo un zoológico de criaturas desconocidas. Los físicos estaban simplemente desesperados. Robert Oppenheimer incluso bromeó diciendo que el premio Nobel debería otorgarse a quien no descubriera una nueva partícula en un año. Y Enrico Fermi declaró que si hubiera sabido que habría tantas partículas con nombres griegos, se habría convertido en botánico en lugar de físico. Los investigadores literalmente se ahogaban en partículas elementales, debido a la confusión resultante. Algunos físicos declararon que la mente humana posiblemente era incapaz de comprender el reino subatómico. ¿Cómo es imposible enseñarle cálculo diferencial a un perro? Murray Gell-Mann y George Zweig pusieron orden en este caos. Sugirieron que todas estas partículas estaban compuestas de otras más fundamentales, los quarks. Solo 3 tipos de quarks, combinándose de diferentes maneras, podían crear toda la diversidad de hadrones. Junten 3 quarks, obtendrán un barión, un anunquark y un antiquark. Ahí tienen un mesón. Simple y hermoso. Pero ¿por qué entonces hay tantos quarks? Todo se debe a que los quarks dentro del hadrón están en constante movimiento, como los electrones en el átomo. Cada danza de quarks es una nueva partícula, un nuevo hadrón. Pero en este modelo había una paradoja. Si los quarks son ladrillos de los hadrones, ¿por qué nadie los había visto nunca? ¿Por qué siempre están encerrados dentro de protones y neutrones? Los físicos llamaron a este fenómeno confinamiento. Parecía tan extraño que muchos físicos se negaban a creerlo. Y aquí los científicos se encontraron con una nueva sorpresa. Resultó que las ecuaciones para describir los quarks ya existían. Young y Mills las habían inventado 20 años antes. Estas ecuaciones, basadas en la idea de simetría local, describían exactamente el comportamiento de los quarks. Frank Wilczek en su libro compara la teoría de la interacción fuerte con electromagnetismo con esteroides. En el electromagnetismo hay un tipo de carga, la eléctrica, y un portador de fuerza, el fotón. Y en la interacción fuerte hay 3 tipos de carga que los físicos en broma llamaron colores, y 8 partículas portadoras, gluones. Con la llegada de las computadoras potentes, los físicos pudieron verificar esta teoría. Enseñaron a las computadoras a resolver las ecuaciones de la teoría de la interacción fuerte. Y los resultados fueron sorprendentes. Por primera vez, las personas pudieron ver la estructura interna del protón en toda su belleza y complejidad. Usando solo 3 números, las masas de 2 tipos de quarks y la fuerza de su interacción, los físicos pudieron calcular las masas de todos los hadrones conocidos, incluyendo el protón. Y los cálculos coincidieron exactamente con el experimento. Este descubrimiento llevó a una conclusión asombrosa. Casi toda la masa de la materia ordinaria en el universo surge literalmente de la nada. La masa del protón casi no depende de las masas de los quarks que lo componen. Aparece de la pura energía del movimiento de los quarks y la energía de los campos gluónicos, según la fórmula de Einstein, E igual a mc². Así, ecuaciones matemáticas simples y hermosas explicaron el origen de la masa bariónica en el universo. Nosotros, literalmente, estamos hechos de belleza matemática encarnada. En nuestro universo hay una fuerza fundamental, la interacción débil. Es esta la que permite a los protones convertirse en neutrones y viceversa. Sin esta transformación, el Sol no podría brillar y, por lo tanto, la vida en la Tierra sería imposible. En el nivel más profundo, esta transformación ocurre cuando un tipo de quark se convierte en otro, emitiendo un electrón y un antineutrino. Y esto es extraño, porque en estas transformaciones participan por alguna razón solo las partículas izquierdas, aquellas cuya rotación está dirigida contra el movimiento. Tratando de explicar esta rareza, los físicos sugirieron que aquí también funciona el principio de simetría local. Pero surgió un problema. La teoría requería que las partículas portadoras de la interacción débil no tuvieran masa, como los fotones, y los experimentos mostraban que tenían masa, y bastante grande. La solución se encontró en una idea ya familiar. Recordemos la metáfora del agua, solo que en lugar de agua, todo el espacio está lleno de un campo especial, el campo de Higgs. Como el agua ralentiza la luz que pasa a través de ella, el campo de Higgs ralentiza algunas partículas, haciéndolas masivas. Si esto es realmente así, entonces este campo debería consistir en algún tipo de partículas.
Por lo tanto, debería existir una nueva partícula, el bosón de Higgs. Durante muchos años, los físicos buscaron esta partícula de Dios, hasta que finalmente en 2012 la encontraron en el Gran Colisionador de Hadrones. Este descubrimiento se convirtió en la confirmación más importante de la teoría principal. Entonces, ¿por qué existe todo lo que existe? ¿De dónde vienen los electrones, fotones y núcleos atómicos? Frank Wilczek escribe que en la base de todo lo que vemos a nuestro alrededor hay solo unos pocos campos fundamentales. Obedecen leyes matemáticas simples descritas en la teoría principal. Cuando estos campos interactúan entre sí, crean lo que llamamos partículas. Los electrones, fotones y núcleos no son objetos separados, sino manifestaciones de estos campos, como las ondulaciones en la superficie del océano son manifestaciones del movimiento del agua. Todo lo que vemos a nuestro alrededor surge de esta danza de campos. ¿Eso es todo? ¿Hemos descubierto el lenguaje de la naturaleza y comprendido el universo? No. Todo lo que hemos discutido es solo el comienzo del camino. Al menos según Frank Wilczek. ¿Por qué? Porque la teoría principal describe solo el 4% de la masa del universo. El resto lo constituyen la misteriosa masa oscura y la energía oscura. Además, sigue sin entenderse por qué existen 3 familias de partículas y cómo están relacionadas entre sí las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Todo esto no parece indicar que tengamos la teoría del todo frente a nuestras narices. No parece que los científicos estén cerca de descubrir la simetría universal del universo, ¿verdad? Ante nosotros se abren las puertas. Como esencialmente hemos alcanzado la comprensión de lo que es la materia, estamos en la posición de un niño que acaba de aprender las reglas del ajedrez, o un músico principiante que acaba de descubrir los sonidos que puede producir su instrumento. Tal conocimiento elemental es una preparación para el dominio perfecto del arte, pero aún no es el arte. Podemos usar la imaginación y los cálculos en lugar del método de prueba y error para desarrollar los materiales del futuro. Podemos captar lo que el universo nos dice a través de las ondas gravitacionales, neutrinos y acciones. Podemos comprender la mente humana, molécula por molécula, y mejorarla sistemáticamente. Podemos desarrollar computadoras cuánticas y con ellas crear formas de inteligencia verdaderamente ajenas. Hacer tales preguntas es descubrir en la madurez de una edad de oro las semillas de otras nuevas. La simetría es el cambio sin cambio. La matemática Emmy Noether demostró que cualquier simetría en las leyes de la naturaleza conduce a la conservación de ciertas cantidades físicas. Tomemos el ejemplo más profundo de tal conexión. Las leyes de la física son iguales en todo momento, ayer, hoy y dentro de 1000 años. Esta simple idea, llamada simetría respecto al desplazamiento temporal, conduce a una consecuencia interesante: la conservación de la energía. En la historia de la ciencia, la energía permaneció como un misterio durante mucho tiempo. Hasta mediados del siglo XIX, nadie pensaba que la conservación de la energía fuera una ley fundamental de la naturaleza. Galileo fue el primero en notar algo similar, observando el movimiento de bolas y péndulos. Descubrió que el cambio en la altura siempre conducía al mismo cambio en el cuadrado de la velocidad. Hoy entendemos esto como la conversión de energía potencial en cinética. Newton fue más allá y demostró una ley más general de conservación de la energía para partículas que interactúan a distancia. Pero incluso su ley solo funcionaba en condiciones ideales. El verdadero avance ocurrió durante la Revolución Industrial. Los ingenieros que trabajaban con máquinas de vapor notaron un patrón. La energía nunca surge de la nada, solo puede transformarse de una forma a otra. James Joule lo demostró brillantemente, convirtiendo la energía mecánica de un peso en caída en calor. Pero quedaba la pregunta principal: ¿por qué se conserva la energía? Fue Emmy Noether quien dio la respuesta, conectando la conservación de la energía con la simple y hermosa idea de que las leyes de la física no cambian con el tiempo. Ella transformó un conjunto de observaciones dispersas en un profundo principio matemático. Este descubrimiento es tan fundamental que si de repente resultara que la energía no se conserva, tendríamos que revisar nuestras concepciones básicas sobre el tiempo y las leyes de la naturaleza. El descubrimiento de Emmy Noether resultó ser mucho más profundo de lo que se pensaba inicialmente. Ella mostró que así como la invariabilidad de las leyes en el tiempo lleva a la conservación de la energía,
La invariabilidad de las leyes en el espacio lleva a la conservación del momento. Y el hecho de que las leyes de la física funcionen igual en todas las direcciones lleva a la conservación del momento angular. Kepler ya había notado la manifestación en esta ley observando los planetas, pero fue Noether quien explicó por qué sucede así. Pero, ¿por qué creemos que las leyes de la naturaleza son iguales en el tiempo y el espacio? El filósofo David Hume afirmaba que no podemos estar seguros ni siquiera de que el sol saldrá mañana. Y Bertrand Russell ilustró este pensamiento con la historia de un pollo que el granjero alimentaba cada día hasta que un día le retorció el cuello. El pollo estaba seguro de la bondad del granjero, pero se equivocó. Sin embargo, nuestra confianza en las leyes de la naturaleza es diferente de la fe ingenua del pollo. Nos basamos en una amplia red de observaciones y teorías interconectadas. Tomemos un ejemplo clásico. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Esta conclusión funciona no porque hayamos verificado la mortalidad de cada persona, sino porque entendemos la naturaleza del cuerpo humano y el proceso de envejecimiento. De la misma manera, nuestra confianza en la invariabilidad de las leyes de la naturaleza no se basa en la simple repetición de observaciones. Gracias al trabajo de Emmy Noether, sabemos que la conservación de la energía está directamente relacionada con el hecho de que las leyes de la física no cambian con el tiempo. Y observando galaxias lejanas, vemos que las mismas leyes funcionaban hace miles de millones de años. La naturaleza está realmente construida sobre el principio de partes intercambiables. Todos los electrones en el universo son absolutamente idénticos. Tal uniformidad se deriva de la estructura misma de la teoría cuántica. Resulta que el creador de la naturaleza apreciaba las ventajas de la estandarización mucho antes que Henry Ford. Recordemos el dodecaedro, uno de los 5 cuerpos perfectos. Si lo desarmamos, la mayoría de la gente no entenderá qué tienen delante. Pero alguien que esté familiarizado con esta forma reconocerá inmediatamente los rasgos familiares. 12 pentágonos idénticos, listos para unirse en un todo. Una situación similar ocurre con nuestra comprensión de la naturaleza. La teoría principal de la física describe perfectamente el mundo usando un pequeño conjunto de ecuaciones. Explica la química, la ingeniería, la biología e incluso la estructura de las estrellas. En la base de esta teoría yace una profunda belleza matemática y simetría. Sin embargo, al examinar más de cerca, se ven imperfecciones en la teoría. Existen 4 interacciones diferentes, aunque sería más hermoso tener una sola. Describe 6 tipos independientes de partículas, cuando sería más elegante unirlas en algo completo. Y la misteriosa triplicación de familias de partículas y la existencia del campo de Higgs hacen la imagen aún más complicada, como si un maestro hábil hubiera dejado su trabajo incompleto. Pero hay otra explicación. Quizás en la naturaleza se oculta una entidad aún más profunda. Así como podemos reconocer un dodecaedro por sus fragmentos dispersos, tal vez todas las partes dispersas de la teoría principal son manifestaciones de alguna simetría superior. En su búsqueda, los físicos recurrieron a los trabajos de los matemáticos de finales del siglo XIX, Sophus Lie y sus seguidores. Resultó que solo hay unos pocos candidatos para tal simetría unificadora, así como solo existen 5 cuerpos platónicos. Y entonces Howard Georgi y Sheldon Glashow hicieron un descubrimiento sorprendente. Una de estas simetrías encajó perfectamente. Se llama SO10 y actúa en un espacio de 16 dimensiones. Esta simetría no solo unificó las 3 interacciones fundamentales, sino que también incluyó naturalmente todas las partículas de materia conocidas. Este descubrimiento recuerda al momento de reconocimiento cuando de repente una forma familiar de dodecaedro emerge de líneas dispersas. Los científicos comenzaron con la pura belleza matemática y llegaron a una descripción precisa del mundo real. 2 caminos diferentes, a través de la observación de la naturaleza y a través de la iluminación matemática, llevaron al mismo resultado. Es evidente la conexión entre las matemáticas y la estructura del mundo. Pero la teoría de la simetría unificada se enfrentó a 2 problemas. El primero parecía serio. La teoría predecía la existencia de nuevas partículas, mutatrones, que podían transformar quarks en electrones. Pero nadie había observado tales transformaciones. Afortunadamente, la solución se encontró rápidamente. El mismo cuerpo de Higgs que hace pesadas las partículas de interacción débil
puede hacer los mutatrones tan masivos que sus efectos se vuelven impredecibles. El segundo problema resultó más difícil. Si todas las interacciones provienen de una simetría única, deberían tener la misma fuerza. Pero en realidad, la interacción fuerte es mucho más potente que las demás. Y la gravedad, bueno, vamos, un imán en el refrigerador es más fuerte que la atracción de la Tierra. Sin embargo, los físicos recordaron una propiedad importante de la interacción fuerte. Se debilita a distancias pequeñas. Y entonces surgió un pensamiento intrigante. ¿Qué pasaría si todas las interacciones se igualaran en fuerza a distancias muy pequeñas? Para verificar esta idea, es necesario tener en cuenta una propiedad importante del vacío. En realidad, el vacío no está vacío. Está lleno de fluidos cuánticos en constante oscilación. Estas oscilaciones son tan rápidas que durante el tiempo que tarda la luz en atravesar el grosor de un cabello humano, el patrón de fluctuaciones cambia billones de veces. Al igual que el agua distorsiona la visión, estas fluctuaciones cuánticas distorsionan nuestra percepción del mundo a las escalas más pequeñas. Posiblemente, si tenemos en cuenta estas distorsiones, descubriremos que todas las interacciones son realmente iguales en fuerza, solo que esta igualdad está oculta de la observación directa. Cuando los físicos intentaron verificar la unidad de todas las interacciones, obtuvieron un éxito alentador pero incompleto. El gráfico mostraba que las fuerzas de 3 interacciones casi convergían en un punto. Esta intersección se encontró a distancias muy pequeñas, pero aún quedaba una pequeña discrepancia. Se podría decir que la teoría había sido refutada, pero la belleza de la idea los impulsó a seguir buscando una solución. Y entonces los físicos recordaron la supersimetría de Susy. Este tipo de simetría fue descubierto en 1974. Conecta 2 tipos diferentes de partículas: las partículas de materia, como electrones y quarks, y las partículas de interacción, como los fotones. La teoría de la supersimetría dice que estos 2 tipos de partículas son 2 caras de la misma moneda. Introduce dimensiones cuánticas especiales, y cuando una partícula da un paso en tal dimensión, cambia su naturaleza. Una partícula de materia se convierte en una partícula de interacción y viceversa. Si la supersimetría realmente existe, explicaría hermosamente por qué la materia y las interacciones siempre existen juntas, como el yin y el yang de nuestro mundo. En 1981, en el Instituto de Santa Bárbara, se reunieron 2 físicos con enfoques muy diferentes hacia la ciencia. Savas Dimopoulos estaba lleno de ideas y entusiasmo sobre la gran unificación, mientras que su colega Franz Wilczek era más cauteloso y buscaba la simplicidad. El problema con la supersimetría era que predecía la existencia de muchas nuevas partículas que nadie había visto nunca. Los científicos idearon una manera ingeniosa de salvar la teoría. Al igual que en un imán todos los electrones se ven forzados a elegir una dirección común, la supersimetría podría estar oculta de nuestra vista, rota en el mundo que conocemos. Esto significaba que las partículas predichas podrían ser tan pesadas que aún no era posible crearlas en condiciones de laboratorio. Dimopoulos y Wilczek intentaron construir modelos de tal ruptura de la supersimetría. Cuando se resolvía un problema, aparecía otro, y los modelos se volvían cada vez más complejos. En cierto momento, decidieron hacer un cálculo simple, ignorando todas las complejidades, solo para demostrar que la idea no funcionaba y podían abandonarla. Pero ocurrió algo inesperado. El cálculo simple mostró que la teoría supersimétrica podría funcionar tan bien como la ordinaria. Este descubrimiento cambió su enfoque. En lugar de tratar de explicar todos los detalles del mundo real, se concentraron en una idea simple: la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza a través de la supersimetría. A veces el paso más importante para entender algo consiste en entender que no debes preocuparte por todo. Usualmente es mejor estar en lo correcto sobre algo específico que tener una teoría no completamente equivocada sobre todo. Cuando los físicos añadieron los efectos de la supersimetría a sus cálculos, las 3 fuerzas de la naturaleza, fuerte, débil y electromagnética, convergieron perfectamente en un punto. Esta fue una hermosa confirmación de la idea de su unidad. Pero, ¿quedaba la gravedad? Era tan débil que si intentáramos marcarla en el mismo gráfico, el punto estaría mucho más allá no solo del papel, sino del universo visible.
Sin embargo, la gravedad tiene una propiedad especial. Se fortalece con el aumento de la energía mucho más rápido que otras fuerzas. Y cuando los físicos rastrearon este fortalecimiento hasta energías muy altas, descubrieron otro milagro. La gravedad también se unía a las otras fuerzas en el mismo punto. No sabemos si existe la supersimetría. Nadie ha encontrado aún las nuevas partículas que predice. Los científicos continúan buscando, pero cada nuevo experimento reduce el círculo de búsqueda. Cuanto más potentes se vuelven nuestros aceleradores y más datos recopilamos, menos opciones quedan de dónde podrían esconderse estas partículas. Quizás pronto sabremos si la naturaleza realmente sigue el camino hacia la unidad. No todas las ideas hermosas resultan ser verdaderas. Platón creía en átomos geométricos ideales. Kepler buscaba proporciones perfectas en la estructura del sistema solar. Y Leonardo da Vinci buscaba conexiones entre la geometría y el cuerpo humano. Estas ideas específicas resultaron ser incorrectas. Y al mismo tiempo, no todas las verdades parecen hermosas. Nuestra teoría principal tiene aspectos toscos. Un sistema enmarañado de masas de partículas, misteriosas, materia y energía oscuras. Incluso si se confirma el sueño de la gran unificación, estos problemas no desaparecerán. Pero miren cuán lejos hemos llegado. La realidad ha superado los sueños más audaces de nuestros antepasados. Encontramos música en los átomos y el vacío. No la música pitagórica de las esferas, por supuesto, pero algo no menos hermoso. Kepler no acertó con la geometría de las órbitas, pero descubrió las leyes exactas de su movimiento. Cuando miramos al cielo en el rango de microondas, vemos la huella del universo temprano. Hace 13.800 millones de años, el mundo era casi perfectamente homogéneo, con diminutas irregularidades de solo unas pocas 10 milésimas. De estas pequeñas inhomogeneidades crecieron todas las galaxias, estrellas y planetas. Y estas irregularidades probablemente surgieron de fluctuaciones cuánticas. Sí, las mismas que ocurren en el micromundo. Así se cerró el círculo entre lo más pequeño y lo más grande. Nosotros, los humanos, estamos en medio de esta asombrosa conexión. Somos lo suficientemente grandes para estudiar los átomos y lo suficientemente pequeños para contemplar las galaxias. El mundo es simple y complejo a la vez. En su base hay leyes y simetrías simples, pero de ellas nace una diversidad infinita. La Tierra es solo un punto diminuto en el cosmos, pero es aquí donde se desarrolla toda la historia humana. Estamos hechos de quarks y electrones, pero somos capaces de pensar y tomar decisiones. Aceptar esta dualidad, aprender a ver ambos lados. En esto consiste la verdadera sabiduría. Frank Wilczek concluye su libro con estas palabras. Nosotros, los humanos, nos equilibramos entre el micromundo y el macromundo. Contenemos el primero, percibimos el segundo y comprendemos ambos.